Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y a activar la campanita ya mismo para que apoyen así nuestro refugio de animalitos rescatados. De paso, si quieren ganar una lectura privada gratis, deben ver el video completo y así poder participar en el sorteo de una semanal. Además, les cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Mi querido amigo de Capricornio, el día de hoy con mucho amor vamos a hacer una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente. Recuerda siempre escuchar tu signo solar, o sea, y tu signo ascendente para que tu lectura sea completa. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario te dejé un link para que tú mismo puedas calcularlo. Calcúlalo tú mismo porque si me dejas la fecha debajo me daré cuenta de que no viste el video completo. Bueno, ya que ahí explico cómo hacerlo. Este es un mensaje general, luego vamos al mensaje de amor y luego a la economía. Comenzamos y recuerda que si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para hacerlo. Lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto oraré por ti. Te dice, el saber te da rectitud, día de hacer las cosas súper bien, día de estar siguiendo con tus buenos principios, mi querido amigo de Capricornio. Yo sé que siempre te esfuerzas por cumplir las leyes, por cumplir la norma, tus principios, tus valores, y el universo te dice continúa por esa senda, específicamente en esa situación que en este momento llega a tu mente, porque haciendo las cosas bien, también vas a cosechar buenos resultados. Te dice obra con humildad. A veces, mis queridos amigos de Capricornio, tenemos la oportunidad de cobrar venganza o de ver a aquellas personas que nos han lastimado en una posición de desventaja, pero hoy te dice obra con humildad, tú continúa haciendo las cosas bien y que la justicia divina actúe donde y cuando deba actuar. Si crees que la justicia divina llegará y que una verdad saldrá a la luz, porque aquí me lo dice, entenderás un enigma del alma, escribe hecho está en los comentarios. Siento que realmente se revelará algo de manera muy cercana en una situación, te va a permitir entender el porqué de las actitudes de una persona cercana a ti y que eso traerá paz, tranquilidad y sobre todo victoria. Vamos a pasar ahora a la lectura del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas bastante interesantes en el amor. La R puede ser encuentros, llamadas, ruptura de contacto cero. Tenemos la R, la M, la C, la G y la Z. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le digan a esta persona. Y recuerda que si la inicial no aparece ahí, no importa, ya que aquí lo importante es que salga, es que estamos en tu signo, ¿listo? Igualmente te invito a suscribirte ya mismo y a activar la campanita. Ok. Esta primera parte del amor, mi querido amigo de Capricornio, es para todos aquellos que tienen un estado de soltería en este momento, que no salen con nadie, que no sienten nada por nadie, ni siquiera por su ex, que no tienen ningún tipo de relación casual. Me dice, mira que estás en una etapa de renacimiento. Estás en una etapa donde muchas cosas que durante este año fueron difíciles para ti han muerto y ahora resurge un nuevo Capricornio con más sabiduría, un nuevo Capricornio con más madurez, una persona que ya superó muchos obstáculos en el amor y que ahora tiene las alas para poder volar en estos territorios. ¿Sabes qué es lo bonito? Que esta carta me habla acerca de algo que fue con un proceso progresivo. Veo que te has tomado el tiempo de sanar, mira que aquí está el progreso, y el universo responde a este cambio interno que has hecho. Por eso veo que muy pronto se acerca una persona con quien tendrás una conexión sexual, emocional, espiritual bastante fuerte, bastante intensa. Puede ser una persona de signo Aries
y es alguien con quien podrás crecer o progresar en todas las áreas de tu vida. Siento que muy probablemente sea tu llama gemela y con ese compañero o compañera de vida con quien vas a quedarte ya definitivamente. Es una lectura muy bonita porque me habla de una persona que ha hecho este proceso de introspección y de crecimiento, no de alguien que, digamos, ha tomado las cosas a la ligera, no, estás aquí progresivamente mejorando y ahora el universo te dice ya estás listo. Llega muy pronto, recuérdalo, puede ser de signo Aries. Vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo amoroso. Para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, vamos a barajar bien. Puede que estén juntos o separados, inclusive puede que estén en contacto cero. Puede ser el crush, el novio, la esposa, el amante, el ex o la ex, si es que aún tienen sentimientos por él o por ella. Y bueno, eso te comento. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial completo. Y ahora concéntrate y en tu mente di tu nombre junto al de esa persona especial. Completos. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti, qué se aproxima para esta conexión, qué te aconseja el tarot al respecto, qué carta les cubre como pareja. Bueno, veamos en nuestro radar de signos cuáles nos aparecen y aquí vemos, a ver, ¿qué signos hay por acá? Bueno, miren que hoy están súper esquivos los signos realmente, pero resonaría mucho Tauro aquí por este número, también Géminis, Piscis. Tauro, Géminis y Piscis resonarían muchísimo por la numerología, ¿ok? Bueno, la primera carta que nos representa qué siente esta persona para ti tiene un número maestro que es el número 33. Y miren que yo siento que lo que siente esta persona por ti se está transformando. Sí, es una energía de transformación, es una energía de cambio, es una energía de transmutación. Siento que esta persona emocionalmente quizá está aprendiendo a madurar en el plano emocional, en el plano efectivo. Quizá estuviste antes como con un niño o un adolescente emocional y llegaste tú como una maestra o un maestro de vida, ¿sabes? Esta carta me revela que aquí hay dos personas que se encuentran mirándose fijamente, pero miren que tienen los brazos cruzados y esto me habla de personas que se encuentran a la defensiva. Puede ser que tu persona especial y tú se encuentren prevenidos por situaciones de esta propia relación o de relaciones pasadas. Aquí hay alguien que tiene, digamos, tiene como una superioridad. Muy probablemente seas tú, porque Capricornio, al ser un signo de tierra, tiende a ser dominante. Y yo veo que aquí independiente, miren que sí es una conexión de gemelos, ¿sí? De llamas gemelas, de llamas. Y yo pienso que aquí esta carta precisamente de los acuerdos nos dice hay que bajar un poquito la guardia. Tanto tú como esa persona están muy prevenidas con el tema del amor, de la relación. El amor está evolucionando y hay que abrirnos un poco más a ello. ¿Qué piensa entonces esta persona? Miren que es alguien demasiado intuitivo. Muy intuitivo. Aquí volvemos a encontrar las dos personas con sus brazos cruzados. En nuestro lenguaje corporal esto me habla acerca de la posición defensiva. Y yo pienso que esta persona definitivamente es muy intuitiva y ya ha analizado este tema de la prevención de cada uno y probablemente esté pensando en tomar acciones al respecto. Porque eso básicamente es lo que les está separando. Hay un sentimiento fuerte. Sí, miren que aquí tenemos esta persona sentada en un trono y eso nos habla de firmeza. Pero se están mirando y no se aproximan a pesar de tener esto en medio de los dos.
¿Qué es lo que quiere esta persona? Bueno, durante estos días es muy probable que esta persona te dé una sorpresa. ¿Por qué? Porque como te digo, ha estado analizando a través de su intuición que ambos están muy prevenidos, muy precavidos y probablemente tengan algún tipo de conversación. ¿Qué espera de ti él o ella? Me dices una persona que te pide por favor que dejes el papel autoritario que a veces Capricornio puede tener y que más bien hagas como una situación en la cual te desarmes. Quiere que te desarmes para que las cosas fluyan de una mejor manera entre ustedes dos. ¿Qué se viene? Yo veo aquí a través de esta carta una reinvención de esta relación, una reestructuración de fondo que definitivamente era necesaria para equilibrar las cosas. Me gusta porque aquí yo siento que llega a equilibrio, me gusta porque siento que me habla de justicia y de energías que están llegando a tu favor. Así que yo pienso que una conversación en la cual los dos estén desarmados, negociando cosas que podrían mejorar como pareja, se acerca muy pronto. Hay un tema familiar que se debe tratar entre ustedes dos, sí, probablemente tenga que ver con hijos, si no los tienen con familia cercana que quizá influya mucho, pero siento que hay personas a las cuales hay que empezar a colocarles un límite. Descubre la carta del arrepentimiento y los invita tanto a tu pareja como a ti a reconocer los errores. A veces es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que hay en el nuestro, ¿no? La carta del comercio te recomienda muchísimo entrar en esta actitud diplomática. Estás muy prevenido, Capricornio. Espera a ver qué es lo que tiene esta persona para decirte, porque como te digo, hay una energía de transformación de los sentimientos hacia bien, pero tú a veces estás en un papel poco flexible y necesitas relajarte un poco más con el tema. Tenemos la carta de la angustia y me dice, no te predispongas antes de que hayan sucedido las cosas. A veces tu visión con poco positivismo hace que ya de entrada le cierres las puertas a ciertas situaciones sin que hayan pasado. Y me dice, recuerda, todo con equilibrio. Vamos a clarificar un poquito esto con nuestro otro tarot. Aquí hay un corazoncito lastimado. Probablemente alguien se sienta desconfianza o inestabilidad por algún tipo de engaño, de traición, puede ser incluso con una persona pasada. Y cuidado con un mensaje relacionado con una infidelidad porque muy probablemente sea mentira. Vamos a ver ahora qué se viene para el plano de lo económico. Para los que están sin trabajo, esta situación se transforma de manera positiva ahora en diciembre, pero tienen que poner de su parte y me dice que quizá vayan a estar trabajando en un área que no es la de ustedes normalmente. Para los que están con trabajo o tienen un emprendimiento, llega el tiempo de la cosecha, de las ganancias, de la buena productividad. No te preocupes que la semilla a su tiempo dará fruto. Número de la suerte, el número 8, y mire que estás aquí tú, Capricornio, y la justicia. Se equilibra todo esto a su favor, Capricornio, y situaciones legales también. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Ya te cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea entre los suscriptores que cumplan los requisitos y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like al video, el día de hoy contarnos si en su país celebran el día de las velitas o las luces el 7-8 de diciembre y ya. Bueno, los invitamos también a seguirnos en nuestro otro canal, Aleli Tarot. Hoy haremos, en estos días haremos unos en vivo. Allá haremos en vivo, lecturas generales y mensajes diarios. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.